Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión les traigo un video muy informativo sobre suculentas que creo que les va a aportar mucho a ustedes. Les voy a estar hablando sobre la floración y cómo con la floración nos podemos dar cuenta qué género de suculenta tenemos. Y bueno, pues acompáñenme. Bien, jardinotas, pues me vine aquí a mi rinconcito favorito. Es que, miren, antes de comenzar el video, quiero decirles y enseñarles a aprovechar. Vean, hace tiempo hice esa repisa y acomodé mejor mis suculentas y de este lado puse mi carrito, el que estuve haciendo con todos ustedes. Ya lo atiborré de plantas, pero es que, ay, no sé, me encanta y está en ángulo así como en B y me encanta ponerme aquí. Y recientemente me compré esta mesita, miren, y pues todo así, todo sea para ustedes. Bueno, y también porque a mí me gusta sentarme en mi espacio, agarrar mis plantitas y ahí ver qué tienen y todo. Y bueno, pues espero que les guste este escenario. Y bueno, pues vamos a comenzar con el video. Ya lo había prometido y por ahí una suscriptora me dijo, oye, estoy esperando ese video. Y yo dije, oye, sí es cierto, que luego prometo y no me acuerdo, ¿verdad? Y hay que cumplir lo que prometemos. Bueno, pues la verdad es que les voy a hablar sobre un tema que es muy facilito. Voy a tratar de organizar mis ideas para ver si me doy a entender muy bien. Y sé que este video muchas personas a lo mejor que ya tienen suculentas, pues ya lo saben, pero también quiero pues las personas que no lo saben, pues que se enteren un poquito, porque yo en algún punto en mi vida, hace unos años, pues sí me hice esas preguntas y no sabía cómo identificar qué suculenta tenía, ¿no? Y a veces con las floraciones, pues te puedes dar cuenta. También hay ciertas características en las suculentas que también nos enseñan y nos definen de qué género son. Pero bueno, vamos a hablar más o de una forma más fácil y más sencilla que yo les puedo mostrar es cuando las suculentas están en floración. Ahora, en primavera llegan a florecer muchas, pero también en otoño e invierno. Entonces, hay algunas que tengo con floración y algunas no. Son muy poquitos los ejemplos, pero voy a tratar de resolver esa duda para todos ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar. Aquí tengo rápido a la mano que ya más o menos me fijé qué es lo que tengo. De todos modos, ahorita les voy a acercar unas y muchas se las voy a acercar con la cámara. Pero bueno, vamos a comenzar. Miren, por este lado tengo unos Graptosedum que me fascinan, me encantan. Muchos les dicen Adolfi o cobre o Nusbauberiano, porque es como que se parecen a la hora de que ya tornan un color como este. Miren, Nusbauberiano, algo así. Es que yo siempre le digo Nausberiano y creo que me equivoco. Bueno, pero miren, ¿qué pasa aquí? Pues ellas acaban de tener una flor, ¿no? Que por cierto huelen muy rico. Ay, huelen delicioso. Luego no me la quiero acercar mucho por el polen, no sé si sea alérgica. Pero miren, vean su floración. Los sedums, los graptosedums, ellos crecen en rosetitas, pero crecen con tallos alargados, porque a veces ellos llegan a colgar o son de varas altas, por decirlo así. Entonces, ¿cómo identificamos a los graptosedums o a los sedums en floración? De esta forma, la floración crece en una vara y a la hora de que florece en pequeñas florecillas, por lo general casi siempre son así como en estrellita, muy particulares. Hay algunas que huelen muy intenso, esta huele muy rico, no la había olido. Es un aroma muy ligerito, pero es agradable. Hay muchas otras que ahorita les enseño cuál,
pero que tienen un aroma intenso y son, o sea, digamos que atraen mucho a las mosquitas, a las avispitas y cosas así. Entonces, por eso decimos que cuando florecen atraen plaga. De hecho, ahorita le acabo de quitar una cochinilla, si me vieron haciéndole así, le acabo de quitar una cochinilla, porque pues les digo, atrae. Entonces, bueno, seguimos en lo que estamos. Bueno, ellas florecen en un ramillete así, un ramillete, y sus florecillas son en estrellita. Y si se dan cuenta, es un ramillete como junto, o sea, como que salen varias varitas, miren, varias varitas y juntan esto. Por lo general así son los Graptosedum, su floración. Entonces, cuando les florezca una suculenta, que su característica sea una rosetita, pero que crece. Miren, por ejemplo, les voy a explicar. Aquí era una rosetita así, pero luego creció y entonces se convierte en flor. Entonces, ustedes pueden aprovechar estas hojitas como para reproducción. Este en específico es como de esas suculentas que es muy tardada. A mí se me da así muy poquito por hoja o es muy, muy tardada, así como el sedum burrito, ¿no? Entonces, bueno, los sedums y los graptosedums y los graptopetalum por lo general florecen así. Nada más los graptopetalum tienen una variante. Vamos con los graptopetalum. Miren, otro graptopetalum que tengo que vean, nada más, o sea, también quiero como enseñarles qué belleza, qué hermosura de Graptopetalum. Vean nada más cómo tiene bien definidas sus hojas, su color es precioso. Ay, ya me está dando bebés por allá abajo. Miren, ay, no, 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 no. Me tiene fascinada. Y vean, él también ya está floreciendo y vean sus varitas, a veces también le salen muy cerquita como del lápiz y eso. Esto es muy raro, les digo que cuando ya van a florecer, que esto fuera una flor, se estira completamente el lápiz y se hace flor. Pero por lo general lo sacan muy pegaditos al lápiz y vean lo que les decía de los graptopétalos. Sus flores son estrelladas, de forma estrellita. Entonces también son en ramificación, como pueden ver, para allá, para acá, pero esa es la peculiaridad de su flor y por lo general son blancas, amarillitas, muy rara a la vez son como en tonos así, ¿qué les diré? Como rosados, ¿no? Pero vean, este es otro ejemplo de cómo florece un graptopétalo. Por este lado, ella me florece a veces, igual es un graptoveria, porque es como una cruz entre echeveria y entre un graptopetalum. Es una graptoveria Fred Ives, pero su floración es más como la de un graptopetalum. O sea que crece como en ramificación. Nada más que sus florecitas son un poco diferentes. Vean, aquí ya abrió la flor, es amarilla y la flor es una cruza de una echeveria y de un graptopetalum y así luce. Bien, ahora les voy a enseñar una floración de una echeveria. Aún no abren sus hojitas, sus florecitas, pero esta es una echeveria bluebird. Si se pueden dar cuenta, eh, sus varitas, miren, sus varitas por lo general salen en una, se hace un ramillete así, pero cuando abren, las flores son de esta forma. Miren, me traje una echeveria pulvinata para que puedan ver que también es una echeveria, pero sus flores abren y son, las flores de las echeverias son muy peculiares, muy particulares. Sus flores nacen en una sola vara floral y luego puede salirle otra y estas se van como que aquí una flor, aquí otra flor y sus florecitas son grandecitas, siempre empiezan como un botoncito y abren, ustedes puedan ver, nacen como tipo ramillet, en una sola vara floral y como que cuelgan y son muy bonitas, les digo así como de este estilo. Y su tipo de flor es como puntiagudita, como más separadita. Miren, pueden verla ahí, se las acerco.
muy peculiar su forma. Miren, les voy a enseñar una floración que va en curso, pero no ha querido estirarse. Es esta. Esta es una Echeveria tequila. Y vean, yo compruebo que es una floración porque si ustedes alcanzan a ver, se ven varios como piquitos. Y si se alcanzan a ver más así de cerquita, los piquitos tienen una forma como de flor. Entonces, hay veces que luego las varitas no crecen, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, pero pues pueden ser muchas cuestiones. Pero miren, a lo mejor más adelante hasta le crece un poquitito más su varita y ya llega a florecer. Pero también esta sé que va a ser, pues esta ya la he visto y tiene una floración amarilla. Casi siempre, bueno, las echeverias tienen diferentes tonos que a mí me han tocado, que puedo decir. En floraciones son amarillos, también las pulidonis, que ahorita les voy a enseñar ya en cámara moviéndome, porque hay muchas que no se las puedo traer así. La pulidonis me ha tocado que su floración es amarilla. Las Perle Bon Number, su floración es como color melón, rosadita, es como melón. Muchas me han tocado, por lo general, cuando son echeverias así mmm, como que puras, por decirlo de alguna forma, sus floraciones son color melón. O bueno, no sé a qué se deba, pero por la mayoría meloncito, porque también la Elegance, la Echeveria Elegance, también florece como color meloncito. Y por ejemplo, también ya me ha florecido la Echeveria linguas, y también su floración es como meloncito, como rosita. A mí solo me han tocado eso, y rojas con amarillo, que por ejemplo la chevería pulvinata, esta, por ejemplo, miren, vean, su tono es entre amarillo y rojiza, y luego como que se tornan naranjosas. También me ha tocado con la echevería nodulosa, que sus flores son rojas. También eso se encuentra mucho en echeverías rosas, melones, rosadas, amarillas, y todas tienen esa peculiaridad de que la flor es como en vara, y muchas veces ahí les voy a poner algún corto, porque yo hasta hice un reel que decía las plantas del amor, porque muchas veces florecen y se hacen de esta forma, una forma de corazón, ahí se los pongo. Entonces la floración de las echeverias también es espectacular, y además es como que tienden a ser muy altas, muy grandes sus varas. Igual todo depende, no sé, como estén bien nutridas o como se sientan mejor. Hay veces que hay echeverias muy pequeñitas que florecen, y de igual forma su vara es pequeñita porque pues son chiquitas, porque también de repente son miniaturas y ya florecen. Este es un pachifitum, que yo tenía dudas si era un sedum y ese en un video, pero miren, ya. Ahora sí, yo pensé que era un pachifitum, ahí corregí, pero con toda la certeza les digo que es un pachifitum, porque vean cómo es su floración. Su floración es como más cerradita, como más hacia abajo. Las de las echeverias es como más hacia arriba, se abren, aunque también les voy a enseñar de otro pachifitum que él ya abrió su floración y todo, pero al principio era de esta forma, así, miren. Estas por lo general tienen néctar, les encanta los colibríes, pues no me tocó mucho porque se le estoy dejando un colibrí, pero les voy a enseñar cuando ya abre. Miren, en este Pachyphytum glutinicaule ya están polinizadas, ya tienen semilla, las flores se abren como estrella, y creo que ya hasta se le salieron varias semillas. Luego a veces pues no nos damos cuenta. Esta está llena de semillas. Se las voy a poner más adelante cerca para que ustedes vean, pero miren, la forma no la sigue perdiendo. Obviamente esta se estiró de tal forma que pues se fueron separando, pero la forma de su floración es así como unas uvitas, ¿no? Podría decir, miren, aquí ya está ella tomando su forma para separarse, y porque ya se está abriendo, pero sigue teniendo este ramilletito como de uvita. Entonces, así podemos identificar que este es un Pachyphytum. Bueno, yo ya sabía el ID,
pero confirmamos con la floración, ¿no? La floración es la que nos va a dar la identidad, como decir, el género de cuál es, porque es muy, muy, muy peculiar. Miren, otro Pachyphytum que tengo que es de mis adorados. Vean qué preciosura, vean su flor. Oye, eso, aparte es como una belleza completa. Este sé que es un Pachyphytum porque yo ya lo había identificado, aunque también si ustedes pueden más o menos querer identificar, son plantas o suculentas con hojas muy, muy carnosas y ellas crecen mucho como que a lo ancho, ¿no? Y luego a lo alto tardan en crecer. También son plantas que son muy lentas de crecimiento, pero pues a lo mejor tú dices, no sé si es un Pachyphytum o no, y de repente te florece. Si florece de esta forma, como les digo, preciosísimas sus flores. Yo son de las flores que más me gustan, porque vean nada más que belleza. Bueno, pues es seguramente un Pachyphytum y por lo general ellos como que florecen en tonos rojizos, rosados intensos, como un rosa mexicano más intenso. Vean, y sus colores ya se les notan ya cuando ya ellas ya están en una madurez su flor, ¿no? Estas no las dejan ver tan fácil porque si ustedes se dan cuenta hay que alzarlo de esta forma para que se pueda ver la florecita, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son floraciones de Pachyphytum. Ahora, miren, traigo una Pachyderia, que para mí es una Pachyderia. Si se dan cuenta, en su floración de la Pachyderia, tiene casi la misma característica que la del Pachyphytum, solo que varía en como en un poquito su florecita, ¿no? Esta es una floración muy, 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 muy característica de las pachiverias. O sea, digamos, de una planta que tiene una cruza con un Pachyphytum, porque miren, esta eh, pues, se parece como entre un Pachyphytum compactum, pero también tiene forma de roseta y su desarrollo es como de una echeveria, entonces es una cruz. Porque si en sí fuera solamente un Pachyphytum, su floración sería más parecida a la que les enseñé. Entonces esta floración varía. Ahora miren, voy a aprovechar porque estos ojitos son buenísimas y aprovecho para este video, buenísimos para reproducción y muchas veces no lo sabemos. Entonces también aquí les explico. Son buenísimas porque están llenas de hormona todo esto, porque pues tiene que, ella da energía para que esta vara dé y luego las flores y aquí vienen, se reproduce, pasa toda la magia para las plantas. Entonces estas brácteas, que así les llaman, son buenísimas para reproducir. Entonces, hay otro tip, ¿no? Ahí dentro de este video. Y bueno, miren, otra floración que es muy particular es, esta es una Rhipsalis y ella ya había florecido, pero ella saca flores. Entonces, hasta su fisionomía, no sé, de ella, es como que, no sé, tengo dudas, no vaya a decir algo erróneo, pero yo siento que es más como de la familia de las cactáceas, ella, no tanto de las crasuláceas, porque eso sí quiero aclarar, la familia de las cactáceas es muy aparte a las crasuláceas, son muy diferentes, o sea que todos los cactus son de la familia de las cactáceas. Entonces, eso sí, ya tienen su familia en sí definida. Entonces, yo no sé si esta tenga algo que ver, no sé si me equivoco. Luego lo voy a aclarar porque ahorita estoy hablando a la aventura, no he leído sobre eso, pero sí me atrevería a decir que su floración es más particular a cuando florece un cactus. Entonces, esas floraciones, no sé si ustedes se han fijado, pero hay muchos cactus que dan unas flores espectaculares que parecen flores como, pues, como flores de jardín, o sea, como no sé, no sé muchos nombres de flores, pero no sé, como si fuera una margarita, una cosa así. Obviamente que de los cactus son espectaculares y creo que de su belleza
más de su belleza es eso, su floración de los cactus, porque de verdad es que ahí se ve la hermosura de ellos. Aparte de que son de esas bellezas raras, ya saben, ¿no? O sea, como raras, pero son muy preciosos, pero cuando florecen, híjole, suben, así son un boom. Miren, otra cosa para identificar, a ver si los voy a poner a prueba con esta floración que es muy común. ¿Qué dirían que es? Bueno, pues sí, es un cenecio. Ahora le dicen curio, no sé, yo sigo diciéndole cenecio. Pero miren, los cenecios tienen una particularidad de cuando alguien te florezca así y no sepas qué es un cenecio. Porque los cenecios, sus flores son como unas pelucillas ahí, como unos algodoncillos o como los dientes de león. Y por lo general huelen, ¿eh? Este cenecio no tiene olor su florecita. Pero miren, vean cómo van naciendo. Ahorita les voy a enseñar la de mis otros cenecios, que sí son bien intensos sus olores. Pero bueno, miren, primero este. ¿Mm? Entonces, la particularidad de saber que es un cenecio con su floración es porque su flor es de esta forma. Y por lo general, todos los cenecios así florecen. Miren, aquí tengo otro ejemplo de como cuando florece un cenecio, así es cuando empieza ya a crecer su floración y luego pues si se pueden dar un poco cuenta ya después termina siendo la pelucita que les enseñé. Cuando está en esta forma su floración, vean, es tan preciosa, huele intenso, es un aroma entre clavo, entre pimiento, entre no sé, cómo es intenso, ¿eh? Caneloso. Este es muy intenso su aroma. De hecho, me he acercado y nada más como a 1 metro y huele bastante fuerte. Entonces, bueno, este es mi otro Senecio Royellanus, que vean, ahorita es cuando está, no sé, les gusta más florecer en climas fríos. Espérenme. Uy, no, hombre, este cenecio igual es intenso su aroma, pero ¿saben a qué me huele? Es menos intenso que el de atrás, pero pareciera que es la misma flor, nada más los aromas son distintos. ¿Y saben a qué me huele? A chai, a té chai, o bueno, a chai. Hagan de cuenta si huele, porque no a canela, como a chai, porque es intenso. Entonces yo siento como que el chai, no sé ustedes, el sabor es como a clavo, no sé si lo hayan probado. El clavo es como que tiene especies, pues así huele, ¿eh? Nada más que este les digo, menos intenso. Este me acerco y tengo que oler la flor. Pero en el de allá, en el Radicans, no, hombre, es intensísimo su aroma, pero ya vieron, ellos florecen así. Miren, esta Otonacapensis sé que no es un cenecio, no es un sedum ni nada, porque su floración es como diferente y es una suculenta porque pues ya vieron todas sus hojitas tienen jugosidad, carnosidad y por eso se define como una suculenta, pero su nombre es Otona. Otonacapensis. Entonces no es un sedum, no es un cenecio. Y también como nos podemos dar cuenta que no cabe en ese género, pues porque su floración es muy distinta. Hay muchas colgantes que les digo se clasifican como suculenta por la carnosidad de sus hojas y que florecen de esta forma, ¿no? Este sí ya es otro género. Ahora pues miren mi calanchoe tirsiflora o luciae, no sé, floreció y vean, sus flores son muy estrelladitos. Les encantan los colibríes, ¿eh? Porque yo he visto, uy, vienen a darse su festín. Es una forma muy peculiar de este calanchoe de su floración, porque pues también es monocárpico, ya les he dicho, él ya está despidiéndose. Y como les digo, él tarda meses, puede tardar mucho tiempo así. Entonces, vean, su floración es muy diferente, a diferencia de otros calanchoes que les voy a enseñar su floración. Miren, esta floración es del calancho de 1000 hijos del Diagmosteriano, no sé, ahí les pongo Diagmos, que es un calanchoe súper dado a tener hijos, y vean, su floración es en campanitas. En los calanchoes sí varía, porque pues ya les enseñé.
El, el Luciae pues florece de diferente forma, ¿no? Pero sí, muchos de estos que son como dadores de hijos o como muy susceptibles a ser arbustivos o cosas así, ellos florecen en forma de campanita. Bien, por ejemplo, este que ya me está floreciendo, también es en forma de campanita, que todavía no la sabré bien, pero yo me imagino, así empieza el otro, entonces no sé, creo que también son rosadas o rojizas, pero a esa forma florecen este tipo de calanchoe. Esta es una forma de cómo florecen los sedum. Hay unas como, este es como un estilo como, ahorita les pongo ahí el nombre, pero como el sedum burrito, y florecen así. Y de hecho, este sedum burrito, bueno, casi varios me han florecido, florecen de esa forma y florecen del mero ápice. Este también me ha florecido mucho, pero ahorita pues ya tiene tiempo que ya perdió las flores, ¿no? Inclusive se vuelven a recuperar ellos si florecen del centro no mueren, como que yo me he dado cuenta que no. Los dejas así y se recuperan. Bien, jardinotes, pues espero que les haya resuelto alguna duda, no sé si ya los dejé más enredados. Bueno, no, espero que les haya resuelto algunas dudas y vean que a partir de eso, porque ahorita les digo, no es como mi temporada de floraciones, no sé si me pusiera a hacer un top, creo que pierdo, porque pues no, aunque sí, la verdad es que en el verano siento que fue como que, híjole, pum, todos estuvieron en su esplendor y luego me arrepentí porque pues no lo grabé mucho. Por ahí debo de tener algunos videos, voy a tratar de construir este video con esos. Y bueno, pues entonces así como con la floración te puedes dar cuenta qué tipo de géneros son, para que no te confundas. Creo que eso es como que ya el Graptopétalo, un Gratosedum, es como que nos queda un poquito más claro, pero luego hay muchas veces que cuando tenemos echeverias no sabemos si son pachiverias o si son echeverias, o hay veces que hay híbridos que no sabemos de qué cruza viene y que no vienen nada más de dos echeverias, sino que vienen de un pachifitum y una echeveria, una graptoveria o de un sedum, no lo sé. Y entonces esa floración puede tener algunas características de algún parental del que venga. Y bueno, pues nada más ese era mi objetivo de hablar sobre de eso. Pero bueno, pues espero que te haya servido. No olvides suscribirte a mi canal si te gustan mis videos, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Si me apoyas, pues podemos seguir creciendo y podemos seguir llegando a más personas. Tal vez hay alguien que necesite verlos y no me ha encontrado. No, pero muchas gracias por el apoyo. Y bueno, pues no me queda más que mandarles un beso enorme, un gran abrazo. Ya saben, les deseo lo mejor de la vida, que tengan un hermoso día y nos estaremos viendo en otro video. Hasta luego, adiós.